a sustentar desde el punto de vista del escéptico dogmático las premisas que son debatibles. Veamos, a ver, aquí la primera parece que presenta dos posibilidades y son exhaustivas, principio tercero excluido, o inferencial o no inferencial, una de dos, no hay tercera. ¿Sí? Segundo, no es falso que no haya la inferencial. Ahora voy a poner acá a mano, a mano derecha el nombre de las corrientes que no admiten una determinada premisa y se oponen o rechazan. ¿Sí? A ver, mira, ¿quién acepta esta conclusión? Eso es el escepticismo dogmático. ¿Sí? Con respecto a la creencia justificada. ¿Okay? Ahora, ¿quiénes no aceptan esa conclusión? Voy a ponerles acá. ¿Sí? O sea, si es que la conclusión no es satisfactoria, entonces, la estructura argumental es impecable. ¿Sí? Por lo menos en la lógica clásica y en, por ejemplo, la lógica transitiva que acepta Lorenzo Peña, igual, el argumento es válido. Pero eso no quiere decir que todos los lógicos acepten la validez de los subargumentos que están aquí. Pero no hay ninguna sospecha de que la validez se ponga en cuestión. ¿Sí? Pasemos a discutir las premisas. ¿Sí? ¿Quién discute la dos? Los intuicionistas. ¿Sí? La dos. ¿Sí? Ahora, es decir, recuerden que es una intuición, y es una captación intelectual, bueno, también podría ser tal vez emotiva, sentimental, directa, inmediata de la verdad. ¿Sí? Algo que no requiere ninguna mediación, ni de los sentidos, los cinco sentidos, ni tampoco de la lógica, sino que la verdad ella misma se presenta al intelecto o al sujeto cognoscente, ¿sí? de tal modo que fuerza su asentimiento. ¿Sí? Entonces, eso es la intuición. ¿Por qué no? ¿Por qué un escéptico no acepta la intuición como una justificación no inferencial? Dos razones. A ver, entonces voy a poner acá lo que dice el escéptico, ¿sí? Al filo del pizarrón, ¿sí? Pero, a ver, espero que esto no les confunda. La columna de la extrema derecha es el escepticismo. ¿Qué respuestas da a estas corrientes que no aceptan las premisas? ¿Sí? Menciona por lo menos Synod Armstrong tres razones. ¿Sí? Y por supuesto, lo que yo pueda indicar aquí o lo que está en el artículo es muy comprimido. Entonces voy a exponer aquí la discusión, el diálogo entre, por una parte, quien construye este argumento, ¿sí? Con estos 12 pasos, el escepticista, el escéptico dogmático, con respecto a de que nadie tiene una creencia justificada o una justificación con respecto a una creencia moral. ¿Sí? Bien, contra los intuicionistas, ¿qué dice el escéptico? A ver, varias cosas. Una de ellas es la de que si es que la intuición fuera la base para las creencias morales, entonces habría una inflación, no es esa la palabra que emplea Synod Armstrong, con respecto a creencias justificadas. Se justificarían
demasiadas creencias. ¿Sí? Voy a indicar dónde está el problema. Muchas creencias justificadas. Es decir, tanto la afirmación como la negación estarían justificadas. Pensemos en un ejemplo de desacuerdo ético. Por ejemplo, el aborto. Además, se discute la cuestión del estado de bienestar, incluso la cuestión de los derechos humanos. Más bien teníamos que preguntarnos qué no se discute. ¿Sí? Tomemos el ejemplo del aborto. Si es que uno dice, pero es obvio, es evidente que el aborto es malo. Por la misma razón, un abortista dirá, pero para mí lo evidente es que no es malo. ¿Sí? La evidencia estaría a favor tanto de la afirmación como de la negación total. ¿Sí? Esto puede ser semejante a lo que pasa con Kant, con todas sus preguntas acerca de si existe Dios, es el mundo creado, tenemos algo, podemos presentar argumentos a favor, argumentos racionales, argumentos en contra, pues ahí estamos en un empate. ¿Sí? La razón no daría ventaja ni a la afirmación ni a la negación. Acá igual con respecto a la intuición. ¿Sí? La intuición apoyaría tanto al sí y al no. ¿Qué más? Que en base a la discrepancia, al desacuerdo entre filósofos profesionales, inteligentes, responsables, rigurosos, ¿sí? El uno dice sí, el otro dice no. Sabiendo que tengo un adversario, un opositor que no piensa igual que yo, decir en esa discusión, en ese debate, que mi intuición me dice o que yo veo evidente tal cosa, no parece satisfactorio. ¿Sí? Vean, frente al desacuerdo, ¿sí?, apelar a la intuición no parece lo más apropiado. ¿Sí? Hay una tercera razón. Se puede apelar a la psicología o a la biología para mostrar que nuestras creencias, ¿sí?, pueden tener influencias que no son aceptables, como por ejemplo emociones engañosas, o pensemos en la evolución, es algo que está estudiando Eduardo. Supuestamente nuestras creencias morales han evolucionado independientemente de si son verdaderas o no. Lo que interesa es la sobrevivencia. Y eso no es lo mismo que verdad. Entonces, bueno, quiero aquí mostrar simplemente que hay algún problema. Obviamente, se puede decir mucho más, y bueno, no quiero dar la impresión de que el intuicionista no tiene contraargumentos para responder a estas objeciones, y había que desarrollar más. Avancemos, a ver, pasamos veamos acá, vamos a la quinta premisa. Dice, si es que tengo que presentar un argumento, sus premisas pueden ser no normativas, primera opción. Pero el escéptico dice, esa primera opción está excluida. ¿Y qué significa esto? Que no hay cómo pasar de premisas acerca del ser, o si quieren acerca del es, al debe.
Este signo, en lógica, está simbolizando la relación de por lo tanto, y lo que acá estoy simbolizando con tres puntitos ubicados en los vértices de un triángulo equilátero. Le pongo una raya cortando, se llama el torniquete, para indicar que no hay hilación lógica, no hay paso de esta premisa acerca del ser al deber ser. Eso algunos autores lo llaman el principio de Hume. ¿Qué quiere decir esto? Hume obviamente fue escéptico, pero él tiene su manera de justificar los enunciados éticos. Este rato no voy a hablar acerca de ello. ¿Sí? Bien, solamente voy a decir lo siguiente. La conclusión es moral, la premisa no lo es. Podemos decir que la premisa habla acerca de la realidad, de cómo actuamos, de cómo somos, ¿sí? Pero en la premisa no hay ningún término que tenga que ver con lo lícito o ilícito, correcto o incorrecto, justo o injusto. ¿Sí? Entonces, quienes se oponen a esta quinta premisa son todos los naturalistas. ¿Sí? A ver, estoy en la premisa quinta. ¿Sí? El naturalismo moral. ¿Sí? Bien, para ellos es una inferencia válida el pasar del ser al deber ser. Los escépticos ven aquí un problema de que si es que alguien elabora una argumentación, ¿sí?, a partir del ser, pues, si quieren ustedes, de la naturaleza hacia el deber ser, hacia la ética, los escépticos creen que están suprimiendo una premisa moral. Los que están de contrabando poniendo una premisa moral. ¿Sí? A ver, aquí la discusión que hace Synod Armstrong no es tan detallada, y simplemente hace una referencia lea el capítulo tal del libro del 2006. ¿Sí? A ver, si no estoy mal, hay un autor, el Searle, que argumenta en contra de, supuestamente esto para los neopositivistas es una falacia, ¿sí? La falacia naturalista, es uno de los temas que va a discutir Daniel. ¿Sí? Hay un video de un profesor Holmes de Historia de la Filosofía en el que aborda la argumentación que hace Searle. ¿Sí? También Lorenzo Peña, en su libro Hallazgos Filosóficos, que es de los años 90, en su capítulo sobre el bien, también hace una discusión sobre la falacia naturalista, pero eso es ya hace más de 20 años. ¿Sí? Ok, bueno, no voy a continuar, pero sí les puedo decir que si es que no hay cómo hacer este paso, ¿sí? Podríamos discutir si es que tal vez el no naturalismo nos pueda salvar de Moore. ¿Sí? Bueno, dejo sin más comentarios de esta premisa. Veamos qué pasa con las 6. ¿Sí? Premisas normativas, pero no morales. ¿Sí? Contra las 6 se oponen los contractualistas. Explico brevemente qué es un contractualista. ¿Sí? Es un filósofo acerca de
la justificación de las normas que trata de justificar una conclusión moral, pero basándose en premisas que no son morales. Esto es lo que está aquí. ¿Y cuáles podrían ser esas premisas no morales? ¿Y supuestos acerca, por ejemplo, de la razón, quieren la racionalidad, la equidad o la imparcialidad? ¿Y uno de los más famosos contractualistas es John Rawls. Synod Armstrong no le menciona por nombre, pero ese es bastante conocido por cualquier lector del artículo. ¿Y? Es decir, si es que yo supongo que si yo quiero decir ¿qué justificación tengo para aceptar ciertos principios morales? La respuesta va a ser que las personas han llegado a un acuerdo, hacen un convenio, un pacto, y ese pacto tiene que tener reglas, ¿sí? Tiene que tener supuestos, y uno de ellos es que las personas que van a dialogar, van a deliberar y al final a decidir por unanimidad, ¿sí? ¿Qué principios se dan? Son racionales. ¿En qué sentido? Habrá que detallar. Y otro requisito es de ese pacto, la imparcialidad. ¿Sí? Se requiere que las normas que resulten escogidas, ¿sí? sean fruto de una igualdad de fuerzas. No puede ser que una regla perjudique a una parte. Eso no sería justo, no sería correcto. Y entonces, este requisito, pero es una imparcialidad que supuestamente es moralmente neutral. Si es que estamos argumentando a favor de la moralidad a partir de lo que no es ético, de lo que no es moral, esto no puede ser que sea directa o indirectamente algo ético. Tiene que ser no ético. ¿Sí? Ahora, ¿qué responde Synod Armstrong frente a propuestas como esta de acá? De que si el proceso tiene ciertos requisitos no morales, el resultado va a ser moral. ¿Sí? A ver, solo menciona un problema. Aquí en este artículo, seguramente hay varios, de que hay varias doctrinas acerca de qué es la racionalidad, en qué consiste la imparcialidad, y que tomadas en conjunto van a dar por resultado varias conclusiones o creencias morales. Entonces, si nosotros estudiamos a autores contractualistas, no vamos a ver ahí acuerdo entre ellos. ¿Sí? Dentro de la misma corriente se discute y llegan a conclusiones diversas. ¿Sí? Entonces acá hay diversas o diferentes concepciones, ¿sí? que da como resultado, por lo tanto, distintas conclusiones morales, ¿sí? Lo cual es como decir que como entre ellos mismos se atacan los unos a los otros y se autodestruye el proyecto. ¿Sí? Pasemos a la 8, la cuestión de la justificación. ¿Sí? A ver, acá. Quienes no admiten son los contextualistas. El contextualismo. ¿Sí? Recuerden, ¿qué decía la premisa 8? Que para que una
la conclusión esté justificada, la conclusión es moral, ¿sí? Las premisas tienen que estar justificadas, ¿sí? Recuerden que aquí les hacía el comentario de que esta exigencia que está expresada en la premisa 8 era diferente a la más sencilla, menos rigurosa, menos exigente de simplemente la validez lógica, ¿sí? Esto es más exigente. Los contextualistas dicen que las premisas, ¿sí?, aquí simbolizada por P, no necesita estar justificada, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos nosotros asumir ciertas premisas que estén aceptadas en un contexto sociocultural. Si es que en la comunidad en la que vivimos, en una sociedad, se da, por supuesto, ciertos principios, entonces, por más que esos principios no estén justificados, me sirve como premisas para una argumentación lógica, cuya conclusión sea moral. Y entonces, simplemente se elimina esta condición de que esta condición necesaria de que la premisa esté justificada. Simplemente se asume lo que está aceptado por el contexto. ¿Sí? Ahora, ¿qué responde el escéptico a favor, defendiendo la premisa 8? Que hay supuestos o hay contextos que son, no recuerdo la palabra, algo así como perversos. Contextos corruptos, ¿sí? Piensen en... Hay creencias que son generalmente aceptadas por la mayoría, pero que chocan contra la ética, ¿sí? Entonces, no todo lo que sea aceptado por un contexto sociocultural es indicio, o peor, garantía de la verdad. ¿Sí? Entonces, para expresarlo de una manera muy sintética, ¿sí?, el contexto, no sé si alguien tiene un marcador, el contexto no garantiza la verdad. Gracias. Bien, aquí pongo el mismo símbolo del condicional, pero tachado, para decir que no hay entrañamiento, ¿sí? Lo que es aceptado por el contexto no me va a garantizar la verdad de la conclusión, ¿sí? Y finalmente paso a la 11. ¿Me falta acá? ¿Sí? A ver, aquí había la cuestión de si es que aceptamos que la justificación tiene que ser inferencial. Muy bien, entonces estamos en la tarea de presentar un argumento, ¿sí?, encontrar. Yo para la primera premisa tengo otro argumento, entonces tengo un argumento para una premisa, y si es que alguien no está satisfecho con eso, tengo que presentar otras premisas de las que por lógica se siga esa premisa de la premisa, y así no podemos ir al infinito. Según Sino Armstrong, nadie defiende esto, ¿sí? Puede ser que humanamente es imposible que a propósito, este argumento se llama el de la regresión al infinito, ¿sí? Nadie es infinitista, si es que le damos esa etiqueta a la afirmación de 9A. Entonces, lo que podría ser problemático es la 11, ¿sí? ¿Por qué es un círculo? Porque, si es que lo que está en discusión es la premisa Q, perdón, no es premisa, sino si es que la premisa Q se basa
en la premisa, el R, perdón. R, la R se basa en S, la S se basa en T, la T se basa en U, la U se basa en P, ¿sí? Entonces, eso sería un círculo. ¿Sí? O sea, la última, la que está en discusión, se basa en una segunda, la segunda en una tercera, la tercera en una cuarta, la cuarta en una quinta, y la quinta se basa en la que era el fundamento de la primera. ¿Sí? Eso es un círculo. Ahora, ¿por qué el círculo sería problemático? Y eso es lo que afirma la premisa 11, según el escéptico, es que si nosotros dudábamos, teníamos algún recelo para aceptar esta conclusión, ¿sí? A ver, y luego, a la final de esta cadena, volvemos a Q, es como si dijera, y bueno, ¿de dónde sale Q? Q sale de Q. Entonces, esto no es satisfactorio. Porque si la duda estaba desde el inicio con respecto a Q, ¿sí? El hacer esta serie de pasos que al final nos regresa a Q, no nos ha hecho avanzar, según el escéptico. ¿Sí? Pero quienes no aceptan la conclusión 11 son los coherentistas. El coherentismo. Esta es una corriente epistemológica que afirma que la justificación de una creencia tiene que ser inferencial, pero que no va a ir al infinito, ni tampoco va a parar en algo que sea autoevidente, como puede ser la intuición, sino que la justificación viene dada porque esta creencia cohesiona o se integra de una manera perfecta con otras creencias. ¿Sí? En lugar de tener esta figura, más bien deberíamos pensar en un modelo de red. ¿Sí? Una red del pescador o la red del arco, ¿sí? O una telaraña. ¿Sí? Aquí tenemos la oración P, acá tenemos la oración Q, aquí R, S, T, U, V, etc. ¿Sí? A ver, si quieren, tenemos aquí, fíjense, hay toda una serie de conexiones, y esa trabazón, ¿sí? Dentro de este entramado es lo que le presta la justificación. ¿Sí? Uno de los autores que habla de esta red de creencias es Quine. Pero si no estoy mal, tiene si no es un artículo o un libro entero sobre la red de creencias. ¿Sí? Bien, ¿qué dice el escéptico? Que la coherencia no es suficiente para la verdad. Coherencia no es suficiente para la verdad. Es decir, que cualquier creencia podría ser parte de una red y ser parte consistente, sin incoherencia. Nuevamente, lea el capítulo tal y cual, donde hablaba de tal. ¿Sí? Bien. Ahora, bueno, entonces con esto doy por terminado este primer argumento.